Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto es estar un miércoles más, 4 ya de agosto del 2021. Gracias al Señor estamos un miércoles más con todos ustedes y tenemos la bendición, ¿verdad?, de dar tiempo para buscar del Señor juntos. Así es. Así que sean todos bienvenidos. Qué bueno, como siempre les decimos, que podemos reunirnos de esta manera. Así que sean todos bienvenidos. Claro que sí. Sean todos bienvenidos a este tiempo que tenemos de poder reunirnos a través de estos medios, ¿verdad? Por ahora. Y bueno, vamos a leer un texto de la palabra que yo creo que usted bien se sabe, pero que es muy contingente. Está en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El entender este texto no es que todo tiene su tiempo respecto a mis tiempos, sino al tiempo de Dios. Todo lo que anhelamos en la vida, ¿verdad? Nosotros consideramos que debe de tener un tiempo. Esperamos, cuando somos adolescentes, esperamos para madurar. Cuando somos adolescentes o niños queremos trabajar para comprar cosas. Y nos damos cuenta que a veces el tiempo no es o no transcurre como nosotros lo esperamos, ¿verdad? Y pasa el tiempo a veces más lento, más rápido, pero a la larga llega el tiempo en que crecemos y podemos trabajar y podemos comprar a lo mejor ya lo que cuando niño anhelábamos, cuando adultos ya pasa a ser una mera diversión. No, y una mera diversión porque a lo mejor eran cosas que ni siquiera eran importantes. A lo que yo quiero llegar es lo siguiente, y lo que el texto nos indica es lo siguiente: Dios tiene sus tiempos perfectos y el Señor hará su obra de manera perfecta con cada uno de nosotros. Lo que tenemos que aprender y entender es que todo tiene su tiempo en nuestra vida y debemos de aprender a esperar en el Señor y a esperar al Señor. Lo que tenemos que aprender a hacer en nuestra vida de creyentes es poner nuestra voluntad a los pies del Señor. Y eso es lo más importante respecto de este texto. Es poner nuestra voluntad y nuestros tiempos o nuestros parámetros de tiempo a los pies del Señor y que Él haga toda su obra y su voluntad a su tiempo. Por eso la Biblia nos habla tan fuertemente de que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios nos llama a nosotros a aprender a confiar en Él. Él está en control de absolutamente todo. Y asimismo, nosotros debemos de creerlo y vivirlo de esa manera, buscando del Señor y aprovechando, dice la Biblia, bien el tiempo, porque los días que vivimos son realmente malos. Así que, mis hermanos, no olvidemos que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios está en control de absolutamente todo. Bueno, y antes de pasar a nuestro tiempo de oración, a un tiempo de cánticos y del estudio de la palabra, simplemente recordarles que ya hay muchas iglesias, ¿verdad?, que han abierto sus dependencias para este tiempo de reaperturas que se han dado. Nosotros vamos a ser muy cautos al respecto. Hemos hablado y planeado al respecto. Gracias a Dios podemos llevar el mensaje de una manera efectiva. Tenemos nuestras transmisiones, tenemos el ánimo de seguir sirviendo al Señor, ¿verdad? Y vamos a esperar un poco a que esto se estabilice bien, a que no hayan aumentos de casos, porque si esto llegara a ocurrir, va a volver a cerrar la iglesia y va a ser aún peor, porque si hay algún contagio en la iglesia, si alguna persona de manera imprudente va a la iglesia y contagia a otros, puede hacer aún mucho más peor, mucho más difícil para nosotros, mucho peor, porque en realidad puede afectarnos aún más como iglesia, si es que llegara a haber algún contagio. Los protocolos son bastante estrictos, aunque muchas iglesias probablemente no los exigen, son bastante estrictos, así que vamos a esperar, no vamos a adelantarnos en nada, vamos a dar tiempo a que el Señor nos dé la oportunidad de retornar, y apenas tengamos ya algo un poco más claro, yo creo que ustedes también lo van a ir viendo durante las semanas. Si vemos que esto se mantiene y el gobierno avanza en este plan paso a paso, vamos a ser cautos y vamos a poder retornar, pero vamos a tener un protocolo también respecto a lo que el gobierno nos ha estado diciendo, y vamos a hacerlo de manera ordenada. Así que tengamos paciencia. Hasta ahora el Señor nos ha permitido seguir adelante con nuestras transmisiones, y eso es hasta ahora lo importante. No sé, mi amor, si tú quieres agregar algo. Sí, como decíamos el domingo, que todos vacúnense. El que no lo ha hecho, hágalo, porque además, aparte de todo lo que significa, ¿cierto?, para reunirnos pueden asistir solo los que estén vacunados. Es una de las exigencias para reunirse, para estar en grupos más grandes o reuniones fuera de casa. Así que para que se vacunen. Y bueno,
por las edades y todo, yo creo que los únicos que no rezagados que faltarían de vacunarse son los adolescentes, pues todo lo demás por fecha debieran estar vacunados. Correcto. Y bueno, respecto a eso, el gobierno tiene parámetros, ¿verdad? Y nosotros debemos de cumplir esos parámetros, así que por eso la recomendación, ¿verdad? Es porque en realidad una de las primeras cosas que piden para ingresar a la iglesia es el pase de movilidad. Por lo tanto, quien no tenga pase de movilidad, la iglesia incurre en una falta literal a los estándares que se están estableciendo por ahora. Así que por eso les animamos a que puedan, mis hermanos, podamos esperar, esperemos a ver qué va a ocurrir con el tiempo. No nos queremos adelantar ni apresurar en lo absoluto. Mientras tanto, veamos cómo sigue avanzando todo esto y más adelante, en algunas semanas, vamos a poder abrir, porque hay que abrir una página especial para las inscripciones y todo eso, por los aforos, así que vamos a estar con eso prudentemente para con todos ustedes. Así que hasta ahora seguimos como estamos y que Dios nos ayude por cómo está todas las cosas. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Gracias al Señor hemos visto su mano, ¿verdad?, de misericordia. Tenemos hermanos que han estado enfermos, con algunas dificultades de salud. Nosotros también hemos estado con algunas dificultades de salud. El Señor nos ha sostenido, por eso estamos hoy en pie. El Señor ha sido bueno y fiel. Seguimos orando por la iglesia. Siga usted orando por la iglesia, por nuestros hermanos, por nosotros, los pastores, y asimismo por cada situación que a veces se presenta, ¿verdad? Que hay muchos a veces imponderables, y hoy que vivimos en un tiempo no tan solo de lo de COVID, que ya sabemos que está bastante avanzado, ¿verdad? También se presentan un montón de otros imponderables por los cuales dice la Biblia que debemos de orar siempre unos por otros. Así que vamos a hacer una oración en este momento, dando gracias al Señor, este tiempo poniéndolo en sus manos, para que podamos tener un tiempo grato de instrucción de la palabra. Le invito a que podamos orar. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno con todos nosotros por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque has sido bueno y fiel un día más, porque tú, Señor, nos ayudas cada día, Señor, durante toda nuestra semana y todo nuestro tiempo que tenemos. Vemos tu mano de misericordia, Señor, para con nosotros. Nos guardas, nos cuidas, nos proteges, nos provees, nos sustentas, Señor. ¿Qué más podemos decir? Sino que todo viene de tu mano y nuestra vida, Señor, está en tus manos, y te agradecemos por este tiempo que nos das para sentarnos un momento, Señor, después de todas las actividades que hacemos a diario, y recibir de tu palabra, poner nuestro corazón a tus pies, Señor, y decirte que te necesitamos más que nada, Señor, y más que todo lo que existe. Gracias por este tiempo, porque tú has sido bueno, Señor, un día más, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Presentamos este tiempo, lo dejamos en tus manos. Queremos que tú seas el centro de nuestras vidas, nuestros corazones y nuestros pensamientos, y que asimismo este tiempo podamos, Señor, tener un momento de reflexión en tu palabra, y un tiempo, Señor, de ser, Señor, no tan solo oidores, sino hacedores de ella. Gracias por tu amor y misericordia, por este tiempo que tenemos juntos. A nuestros hermanos que están en su casa, Señor, a cada uno de ellos te damos gracias con todo el corazón. A través de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a un tiempo de alabanza y de cánticos para que podamos juntos adorar al Señor. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame.
levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti, solo a ti, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, Señor, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan una vez más. Purifícame. Purifícame, oh, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Una vez más, mi hermano, dígale: quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Yo quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Sí, sí. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí
necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús, oh Señor, ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, después de estos cánticos, ¿verdad?, que tenemos de reflexión y de la palabra de Dios, ¿verdad?, cantada. Les recuerdo que aquí está el código QR, si tienen alguna petición, si necesitan consejería, si algo necesitan respecto de su vida espiritual, si lo que necesiten. Ahí ustedes pueden entrar con el código QR y ustedes van a entrar a una página. En esa página pueden poner su nombre, su dirección, su contacto y lo que necesiten para que nosotros no tan solo nos pongamos en contacto, siempre estamos disponibles, sino que sepamos un poco de lo que está pasando y podamos orar y podamos acudir a ustedes prontamente. Bueno, seguimos con nuestros estudios de adoración. Hemos hablado bastante profundo respecto de este tema y hoy seguiremos complementando nuestro estudio. Así es. Ya llevamos bastante tiempo hablando de adoración y qué bueno, qué necesario y qué bueno que podamos juntos aprender, ¿verdad? Que nada nos impida seguir creciendo y madurando en el Señor. Así que bueno, venimos entonces hablando de este proceso, ¿verdad? Este camino con la ayuda de Dios de adoración, ¿verdad? Así que hemos visto muchos temas y lo último que hemos visto es que estamos hablando acerca de los errores, de los problemas comunes que surgen y que son un estorbo para alabar y adorar como debe de ser, como hemos venido estudiando y aprendiendo. Entonces estamos hablando de estos errores, de estos problemas que surgen con respecto a la alabanza, a la adoración, y hemos visto varios. Vimos lo primero que aprendimos acerca de estos problemas, estos errores comunes que surgen para adorar, alabar, el decir no siento, no me nace. Después vimos el problema de lo emocional. Luego vimos algo me detiene, algo no me permite alabar y adorar. Y ahí hablamos del que está oprimido, del que se siente que le falta libertad, no entiende mucho, y ahí estuvimos hablando bastante de eso. Después vimos otro punto, otro problema que también surge y que es lo que impide que haya una adoración genuina, ¿verdad? Como dice su palabra en espíritu y en verdad, es la falta de enseñanza. También podríamos decir la ignorancia, ¿verdad? El que no sabe porque no se le enseña o porque no estudia. Otro punto que vimos que también es un problema común, la muerte, ¿cierto? Ya estudiamos de eso y sabemos a qué muerte se refiere, que no es el morirse, sino esta muerte espiritual. Aprendimos acerca de esto y vimos un análisis, ¿verdad? Para nosotros ahí estar alerta a este tipo de problema que surge. Y después vimos otro problema que surge, que es un estorbo para poder llegar a ser estos adoradores que el Señor busca, que es el orgullo, que es un gran estorbo, el orgullo que surge, ¿verdad?, en el corazón del hombre, en el corazón de una mujer, ¿cierto?
de todos, que también es un problema grande que va a impedir que podamos alabar y adorar al Señor en espíritu, en verdad, como dice su palabra. Estuvimos explicando de esto, ¿verdad?, la importancia y por qué el orgullo es un estorbo para el ser humano en general. Pero estuvimos viendo por qué es un estorbo para adorar. Y a raíz de eso estamos viendo, ¿verdad?, qué es el orgullo y qué no es. Y para eso tenemos que aprender, y ya aprendimos acerca de la humildad versus el orgullo. Y ahí nos quedamos, entendiendo y conociendo un poco, ¿verdad?, de lo que es la humildad y de lo que dice la Biblia acerca de la humildad, para nosotros poder hacer un análisis de nuestra vida a la luz de la palabra, a la luz del consejo del Señor. Y estuvimos viendo muchos versículos que hablan de la humildad. También aprendimos, ¿verdad?, un concepto de humildad basado en la palabra, ¿verdad?, la humildad bíblica, que dijimos que no es despreciarnos ni tener una pobre opinión de nuestros dones. No se trata de autoafligirse ni de decir yo no soy nadie, yo no soy importante, no valgo nada, ¿cierto? Decir y pensar así está fuera de lugar, no es la manera correcta. Porque si Cristo murió por nosotros es porque somos de gran valor. La humildad significa no pensar en nosotros como superiores, pero tampoco como inferiores. Es una sana despreocupación por sí mismo. Estuvimos estudiando esto, vimos varios versículos que nos habla la palabra de la humildad. Por ejemplo, vimos Proverbios 6:17, Proverbios 16:19, muchos otros versículos que estuvimos viendo, y concluimos en el estudio anterior hablando de Lucas capítulo 14, donde vemos que nuestro Señor mismo enseña y habla acerca de la humildad. Y qué impactante parábola esta que habla él, y habla del que es convidado a una cena, a una comida, ¿cierto? Y vimos cómo el Señor, al ver, ¿verdad?, esto, o sea, les explica a ellos cómo no eligieran los primeros lugares a través de la palabra, ¿no? De que mejor ellos esperaran, no que fueran corriendo, yo quiero esto, así como el primero, ¿no? Sino que les dice, mejor ustedes espérense, siéntense más atrasito, y es mejor que se les diga, amigo, ven acá, a que le digan, oye, disculpa, ese lugar es de mi amigo. Yo lo estoy parafraseando, ¿verdad? Así que, qué buena enseñanza, ¿verdad? Palabras de nuestro mismo Señor enseñando, ¿verdad?, a sus discípulos, a todos los que le seguían y estaban con él, y también a nosotros, acerca de la humildad. Y Lucas 14:11 decía, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué hermoso y qué extraordinario principio. Y déjeme decirle que el único que puede enaltecer en verdad es nuestro Señor. Ninguno se puede enaltecer a sí mismo, sino que el Señor es el que hace esto. Y nos quedamos y vimos que esta es la verdadera humildad. Ya no vamos a hablar, hablamos bastante acerca de eso. Yo concluyo, ¿verdad?, con este pasaje de Lucas. Usted si lo quiere ver en su casa de nuevo, claro que puede hacerlo. Pero qué importante cómo entendemos, ¿verdad?, a través de la palabra, que el camino al que el Señor nos llama es un camino de humildad. Él mismo se mostró como alguien humilde, manso, sencillo de corazón. Y nos hace el llamado a través de su palabra a seguir su camino, que es este. Incluso habla de un camino de servicio, de siervo. Y da el máximo ejemplo al morir él por los suyos en la cruz. Esto es por nosotros. Entonces, no hay duda, ¿verdad?, de lo que significa seguir este camino del Señor. Y qué importante aclarar que si no tenemos un corazón humilde, si no tenemos o por lo menos esforzarnos en ello, es muy difícil, además de todos los estorbos de la vida diaria, que lleguemos a ser verdaderos adoradores. Aprendíamos y sabemos ya, porque lo hemos estudiado antes, que un principio básico de adoración es decir, Señor, tú lo eres todo, yo no soy nada. Pero no solo de labios, eso ya lo estudiamos. Entonces, entendiendo que es un principio básico para entender la verdadera adoración, ¿cuánto más es
importante profundizar, indagar y esforzarnos más en una vida de humildad. Así que concluimos en esto y ahora vamos a ver la segunda parte del orgullo. La humildad versus el orgullo. Así que vamos a continuar para que ahí ustedes estén atentos, sobre todo aquellos fieles, ¿verdad? Los que han seguido toda la enseñanza que debe haber por ahí, ¿verdad? Espero yo, un grupo no menor, que no se ha perdido nada y que sabe de lo que estamos hablando. Así que vamos a ver hoy día y vamos a continuar para hacer un análisis con respecto al orgullo. En esto quisimos detenernos un poquito y profundizar más porque es importante, o sea, es esencial como hablábamos recién, porque hemos sido llamados a esta vida, a este camino, a seguir al Señor, pero ninguno podrá seguir al Señor si no se esfuerza en imitarlo a Él, así como dice su palabra. El que viene en pos del Señor, así dijo nuestro mismo Señor, que el que le seguía tenía que dejar atrás, ¿verdad? La vida pasada del mundo, todas las cosas, ¿verdad? Y tener una nueva vida en Él, un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento incluye eso. Y incluye la humildad, la obediencia. Solo el que tiene un corazón humilde puede atender al llamado del Señor. Un corazón humilde y luego obediente. Eso es clave, es esencial. Por eso, ¿cómo no hablarlo? Y si además sabemos que nos va a ayudar también a poder ser estos adoradores que venimos estudiando, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude y quite todos los conceptos equivocados, todas las ideas humanas, toda enseñanza que no era bíblica, que el Señor nos ayude y que Él siga trabajando en la vida de cada uno de nosotros para que seamos adoradores, como dice su palabra, en espíritu, en verdad, y apegándonos a lo que el Señor dice, no a lo que yo creo o a lo que yo creía o pensaba. Así que vamos a seguir y vamos a hablar ahora del orgullo. Ya vimos la humildad, así que vamos a ver ahí acerca del orgullo y yo le voy a ir diciendo los versículos saltaditos, usted ahí anótelos y ya después, si quiere, los va completando y viendo en su casa, ¿ya? Bueno, primero saber que el orgullo es pecado, ¿cierto? Ya con eso es muy complejo, ¿verdad? Esto del orgullo. Es una lucha grande que tiene el ser humano y sobre todo cuando conocemos a Dios, ¿verdad? Qué opuesto es el seguir al Señor, qué opuesto a la vida que en general lleva el hombre, llena de orgullo, llena de arrogancia, llena de ego, y somos llamados a un camino tan opuesto y distinto a eso que es difícil. Y una de las cosas que debemos de tener claras es que el orgullo es pecado, que el orgullo siempre va a ser un impedimento para buscar a Dios. Pero qué interesante, que ya sabemos, ¿verdad?, que además es un gran estorbo para ser verdaderos adoradores. Proverbios 15:25 dice, Jehová asolará la casa de los soberbios. También el Proverbio 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, hablando del orgullo. También el Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón son pecado. El 21:24 dice, escarnecedor, es decir, burlador, es el nombre del soberbio y presuntuoso. Y Proverbios 8:13 dice, la soberbia y la arrogancia yo aborrezco. Hablando, ¿verdad?, de el Señor. Mire, por ahí se dice que el orgullo es el pecado de 1000 caras, ¿cierto? Porque tiene tantas aristas, es tan fácil caer en esto, que por eso podemos decir que tiene 1000 caras. Mire, una de las definiciones de orgullo es el que pretende pasar por elegante o lujoso. El de la soberbia, una definición también es altivez y apetito desordenado de ser preferido en vez de otro. Qué buenas definiciones, yo se las quería compartir,
porque vemos cómo la palabra nos enseña y cómo también el Señor ve el orgullo del hombre. Como para el Señor dice, en Proverbios 8:13, dice, la soberbia y la arrogancia yo aborrezco. Pero cuando además, mire, estas definiciones tan simples también nos muestran, ¿verdad? Como un poco cómo es el hombre, ¿no? Lo que hay en el corazón, cómo se conduce. Necesitamos nosotros entender que no debemos de ser dominados por el orgullo. Todos vamos a tener estos problemas, ¿cierto? Pero cuando llegamos al Señor, nosotros tenemos un cambio de vida. Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Sabemos que arrepentimiento es metaneo, cambio de dirección, es decir, sin duda, si yo me arrepiento de corazón, inmediatamente, ¿verdad? Va a haber un cambio de dirección. Eso significa que voy a ir opuesto a la dirección en la que yo iba. Por lo tanto, voy a ir en un camino más cercano al Señor y más lejos del orgullo, de la arrogancia, de todas esas cosas que dominan al hombre. Y nosotros debemos de esforzarnos en ello, sobre todo cuando vamos adentrándonos a la palabra y vemos la instrucción del Señor. Cuán necesario es que nosotros estemos lejos de todas estas cosas, ¿verdad? Que nos separan del Señor. Mire, es importante la humildad. Por eso primero estudiamos la humildad, porque eso va a ser lo que va a contrarrestar el orgullo y nos va a ayudar. Pero perdón, mi amor, pero cuán difícil es el reconocer el orgullo, porque ¿quién se siente orgulloso? Seamos honestos. ¿Qué persona puede decir, oh, yo soy muy orgulloso? La gente se considera humilde. Claro. Y las personas, sobre todo dentro de la iglesia, tienen una consideración de una humildad, pero la arrogancia a veces se ve reflejado en sus actitudes, en sus detalles, palabras, en sus respuestas. Claro. Y ahí es donde las personas sacan a la luz su orgullo. Hay mucha gente, por ejemplo, que es muy altanera en la manera de contestar, o de responder, o de hablar. Ahí muestra su orgullo y su altanería, ¿verdad? Pero ellos en su diario vivir se consideran humildes. Nosotros hemos hablado con muchas personas, ¿verdad? Que uno les dice algo y dicen, yo soy súper humilde, ¿no? Hasta tienen esa actitud de decir, yo soy muy humilde, yo vivo de manera muy humilde, y tienen equivocados los conceptos. Yo creo que aquí es donde nosotros como creyentes debemos de prestar atención. No tan solo decir, no, yo soy humilde, eso no es para mí. Porque mucha gente puede decir eso, van a hablar del orgullo, no es para mí. No, prestemos atención porque incluso eso es una actitud de orgullo. Claro. El sentirse excluidos de algo y descartarnos, ¿no? Porque nos sentimos verdaderamente humildes. Debemos de poner nuestra vida a los pies del Señor. Yo creo que la mayor humildad y la mayor muestra de humildad es eso, es cuando alguien está con una profunda devoción a los pies del Señor, cuando es absolutamente dependiente. Es por eso que cuando entendemos estos términos, claro, estos términos de orgullo y de soberbia, debemos de saber que nuestra concupiscencia y nuestra humanidad sí tiene orgullo. O sea, todos tenemos algo de orgullo en nosotros a lo que tenemos que ir muriendo. Porque es algo natural en el ser humano. ¿Quién no quiere ser mejor que los demás? Todos. Ahora estamos en un periodo de Juegos Olímpicos. Claro. ¿Verdad? Y venimos de la Copa América y estuvo la Copa de la Eurocopa y la Copa de Oro allá en el norte. Oh, mi amor, te las sabí, todas las copas. Copas en todo lugar, y ahora viene la Libertadores y deportes por todos lados, ¿verdad? Se juegan los Juegos Olímpicos, todas las competencias, y todos quieren ser mejores que otros. Todas las copas. Por eso se llaman competencias, porque todos quieren ser mejores que otros, porque hay beneficios. El ego, ¿verdad? La medalla, ¿verdad? El honor, el orgullo, el sentirse mejor que otros, el romper un récord mundial. Y a lo que yo quería llegar es que esto es muy del ser humano, la carne del hombre. Queremos ser mejores que los demás, más que los demás, tener más de lo que tenemos. Nos creemos merecedores aún más de lo que podemos llegar a lograr. Por eso es algo natural con lo que debemos de luchar cada día. Nuestra naturaleza nos va a arrastrar hacia el orgullo, todos los días. Todos los días. Tú, para subirte a una micro, para subirte al metro, quieres ganarle a alguien para ser primero, para no quedarte abajo. Tener un mejor asiento, tener una mejor posición en el trabajo. Y ahí es donde debemos de entender, ¿qué actitud es esto? ¿Es porque el Señor está haciendo algo o es porque mi orgullo me está llevando a algo? Lo hemos estudiado mucho, ¿verdad?, con la vida de David, y sobre todo nos hemos visto impactados por algunos pasajes, ¿verdad?, de la vida de él que nos asombra su actitud, pero podemos ver que las veces que él consultó al Señor tuvo una actitud totalmente humilde de no oponerse, él siendo ungido rey, no ponerse en el lugar del rey, sino esperando
al tiempo del Señor, como leíamos al principio de este estudio, ¿verdad? De que todo tiene su tiempo. Y a lo que yo quiero llegar para concluir mi intromisión es simplemente dar a entender eso, que ¿qué ser humano se puede considerar orgulloso o soberbio? Ninguno. Por eso la palabra de Dios habla de la soberbia como un mal en el ser humano, para que el ser humano sepa que tenemos eso, con lo cual debemos de aprender a luchar cada día. Debemos de luchar contra nuestro orgullo, contra nuestra soberbia, contra lo que nos aparta de Dios, sintiéndonos autosuficientes, ¿verdad? Porque nosotros hemos hablado con hermanos que dicen, no, yo dedico toda mi semana a trabajar, hago todo, durante toda mi semana me dedico a las cosas mías, y el domingo es del Señor. Es súper autosuficiente, ¿no? Llenos de orgullo. Claro, sienten que su semana es de ellos y el domingo es del Señor. Sí. Qué triste, ¿verdad? Porque nosotros dependemos de Dios para vivir. Si fuera por el Señor, no tendríamos trabajo, no tenemos ni vida tendrías. Entonces, cuando consideramos eso, es el orgullo hablando, no es una vida espiritual a los pies del Señor. O hay gente que puede alardear o decir muchas cosas, pero en realidad la humildad se muestra con nuestra frente puesta en el piso, ¿verdad? Venerando a un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce de nosotros y reconociéndonos, ¿verdad?, carentes y faltos ante su presencia, y que solo en Él podemos ser transformados, ¿verdad?, para que podamos ser como Jesucristo, a la imagen de su Hijo Jesús. Pues sí, qué difícil. Esto del orgullo es complejo, pero que el Señor, mis hermanos, nos ayude. Y si ustedes están conectados y están escuchando, no diga, hoy no se conectó, Juanita, hoy no se conectó, oye, háblale a mí, justo está hablando del orgullo. No, esto es para nosotros, ¿verdad? Aquí ya estamos aprendiendo y bueno, gracias a Dios que podemos estar atentos. Es difícil, pero el Señor, que Él nos ayude, ¿verdad? Por eso, con respecto a lo que tú comentabas, mi amor, hablábamos de que el orgullo es el pecado de 1000 caras, ¿cierto? Porque cuando creemos que lo hemos dominado, surge de otra manera, que no hay quien lo domine. Cuando creemos que ya lo hemos matado, resucita. Pero el orgullo está ahí, latente, presente, es parte del ser humano y es lo más difícil con lo que lucha el corazón del hombre. El orgullo fue el pecado de Lucifer, el pecado, ¿verdad?, que causó caerse y llegar a ser Satanás. Fue el primer pecado del hombre y será el último, el orgullo del corazón del hombre. El pecado es uno de los pecados más peligrosos y por 2 razones. Primero, porque es la raíz de muchos otros pecados y eso es muy importante, hay que poner mucha atención. Y segundo, porque sí es engañoso. Generalmente la raíz de podríamos enumerar, ¿verdad?, muchos pecados, no sé, los problemas que hay en el matrimonio, la mentira, el adulterio, la venganza. Fíjese, todos, si hiciéramos un análisis de cada pecado, la raíz de eso inicia ahí en el corazón del hombre, pero con el orgullo. También saber que es engañoso. La persona que cree que no tiene orgullo, como decías tú, mi amor, ya lo tiene. Solo por decir que no tiene orgullo, ya lo tiene, porque el orgullo es engañoso, es lo peor que puede experimentar el hombre. Y yo voy a decir que es un poco triste, ¿verdad? Por ahí se dicen muchas frases, pero yo encuentro que hay una parte del orgullo que es bien triste, que es una falta, un error, un pecado que nos hace estar tan conscientes del pecado del otro más que del mío. Es el pecado que siempre lo vamos a ver que surge en el que está al lado, pero nunca en uno mismo. Y eso yo encuentro que es triste. Muchos otros pecados afloran y somos capaces de reconocer, tengo este problema, pero el orgullo tiene esa careta, ¿cierto? Que somos conscientes de este pecado que está en el otro, pero no conscientes de que está en nosotros. Y eso es muy complejo. Eso nos hace con mayor razón estar atentos a la palabra. Como decías tú, mi amor, estar pegados al Señor, conocer, entender, abrir los ojos, la mente, el corazón y hacer un análisis a la luz de la palabra de nuestra vida para salir de esto. Mire, vamos a ver algunas manifestaciones del orgullo a raíz de lo que le digo, para que veamos ¿cómo podemos identificar? No se trata de que
lo tomemos a mal, ¿cierto? Sino al contrario, tenemos que tomarlo para bien, decir ya, estudiemos, veamos qué dice la palabra, cómo es la cosa, para que cada uno haga un análisis de su propia vida, cada quien, porque la idea es que podamos lograr los propósitos, los objetivos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de lo que venimos estudiando? Poder agradar al Señor, poder tener un corazón que le agrade, un corazón que pueda adorarle con libertad, que pueda adorarle no por momentos ni por apariencias, sino que de verdad seamos eso que dice su palabra en Juan 4, donde dice que Él busca a estos adoradores, que nosotros seamos eso, estos adoradores. Así que vamos a hacer este análisis, ¿ya? Así que vamos a ver las manifestaciones del orgullo, cómo aflora el orgullo. Y esto vamos a ver algunos, ¿no? Pero como yo decía... Pues, vamos a tratar de, o sea, de mil, resumir. Claro, el orgullo, imagínense, 1000 facetas, 1000 caras. Vamos a ver algunas, ¿ya? Y vamos a tratar de entender. Entonces, manifestaciones del orgullo. Y ponga mucha atención. Primero, deshonra y vergüenza. Usted va a decir, ¿cómo es eso? Ahora vamos a ver. Dice Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Van tomaditas de la mano. La deshonra, la soberbia, todo viene por el orgullo. Mire, hay muchas maneras en que la vergüenza o deshonra llegue a nuestra vida del orgullo. Pero una manera es que ya no puedo oír la voz de Dios como antes. Y esto para mí es como algo muy conocido. Qué impactante saber que cuando llega la vergüenza, cuando llega la deshonra, viene por el orgullo, y que una de las primeras cosas que identifico cuando sucede esto es porque ya no puedo escuchar la voz de Dios como la escuchaba antes. ¿Y sabe por qué le digo que me parece tan conocido? Porque justo venimos los domingos estudiando esta serie, ¿verdad?, de los reyes de Israel y cómo hemos quedado impactados con la vida de estos reyes. Hasta ahora hemos visto a Saúl, ¿cierto? El rey Saúl, junto con la vida del rey David. Bueno, según nuestra serie todavía no es rey, pero ya sabemos que por ahí pasan las cosas. Lo primero que ocurre en la vida de una persona es que deja de escuchar la voz de Dios como la escuchaba antes. Eso lo lleva a tomar malas decisiones, eso lo lleva a tomar caminos distintos, eso lo lleva a tener problemas espirituales. Como, claro que sí, al dejar de escuchar la voz de Dios, eso también lo puede llevar a tener no solo problemas espirituales, financieros, familiares, muchas cosas. Deja el hombre, la persona, ¿cierto?, de escuchar la voz de Dios. Deja de escuchar la guía del Señor. Y eso genera entonces por consecuencia la vergüenza y la deshonra. Wow, cuando yo pienso en esto, pienso inmediatamente en el rey Saúl. Y yo sé que venimos estudiando los domingos del rey Saúl, pero le voy a leer y le voy a compartir algunos versículos claves. Porque quiero que usted, qué extraordinaria enseñanza los domingos. Pero vamos a identificar específicamente la deshonra, la vergüenza. Simplemente, ¿por qué? Por orgullo. Nosotros podemos ocupar la mayoría de las vivencias del rey Saúl. Nos damos cuenta que solo al inicio él tuvo un corazón que se esforzaba en ser humilde. Pero luego su corazón se llenó de orgullo, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado. Pero quedé impactada con la prédica del domingo. ¿Sabe qué? Me faltó puro llorar. ¿Sabe? Pero no sé, a lo mejor algunos de ustedes pueden decir, ay, a mí también, pastora. Pero todos podemos querer llorar por distintos motivos. Pues yo le voy a decir el motivo por el que yo quería llorar. Me impactó. Yo ya sé, ¿verdad?, de esta historia desde siempre, pero cada vez que la volvemos a estudiar, el Señor siempre está ministrando los corazones, bueno, de cada quien. Y me dio tristeza, quedé así como bajoneada por la muerte del rey Saúl. No porque me gustara él, como era, como rey, no, sino que qué triste cómo terminó, me entristecía. Y
y me acordaba, y lo que les quería compartir hoy día, podemos ver muchos capítulos donde el rey Saúl muestra su orgullo, ¿verdad? Su desobediencia a Dios. Pero hay uno en el capítulo 28 donde Saúl va con la divina de Endor. Él, ¿verdad? Lleno de orgullo, ya totalmente apartado de Dios, va a ir a la guerra, ¿cierto? Ya sabemos la historia, yo no voy a ser tan así específica, ya estamos familiarizados con la historia. Sabemos que él en el capítulo 28 busca a esta mujer, una divina. El hecho de que sea una divina nos da inmediatamente y nos marca un precedente de cuán alejado estaba de Dios, de cómo él estaba, o sea, sí, totalmente por su cuenta. No había ni una pizca, ni una señal de algo espiritual en él, sino que todo estaba pensando en él mismo, sus propias ideas, su ego, su orgullo por sobre cualquier otra cosa. Sin duda no tenía claridad de nada. Y él, ¿verdad? Buscando esta respuesta que siempre necesitaba para ir a la guerra, va con esta mujer, que era una mujer adivina, ¿verdad? Ya sabemos. Y quiere que ella le dé las respuestas que tiene Dios. Y él busca esta respuesta en esta mujer. ¿Y de dónde, mis hermanos? ¿Cómo el orgullo del hombre lo puede llevar a algo tan terrible? Tan bajo, ¿no? Yo creo que, no sé, no hay definición. Y vemos que en el versículo 8, la Biblia nos muestra que dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Ya sabemos, ¿verdad? O sea, bien que sabe. O sea, él no es alguien ignorante. Él todo lo que hace, lleno de orgullo, él sabe en lo que anda. Se disfrazó incluso para que no lo conocieran. Ya estudiamos eso. Sabemos que fue con esta mujer, ¿cierto? Que le pidió que le dijera lo que iba a ocurrir. En el versículo 11 vemos que esta mujer le dice, ¿a quién quieres que te haga venir? Me impacta esa palabra. O sea, ¿qué quieres que yo haga? Imagínense, una divina, ¿no? Y él, muy suelto de cuerpo, lleno de orgullo, le responde, hazme venir a Samuel. ¡Wow! ¡Qué el orgullo! O sea, Samuel estaba muerto. O sea, que el orgullo aquí de Saúl superó todo. O sea, este es otro nivel, yo siento que es un extremo. Y que Dios nos libre de que alguno de nosotros ande en esto. A lo mejor es difícil identificarlo, ¿cierto? Porque dice, pero sí, yo no estoy en la historia, yo no soy rey, Pero hermanos, qué fácil es caer en esto. Qué fácil es desviarse del camino. Después vemos que más adelante, en el versículo 15, después de su discusión de ellos, ¿verdad? Sí ocurrió de que apareciera, ¿verdad? Según esta divina y según Saúl, ¿quién le diera respuesta? Le dio una respuesta que Saúl no esperaba y le dice que, bueno, que no va a librarse en esta batalla. No solo le dice que no va a ganar la batalla, sino que le dice que no va a pasar de este capítulo, dándole a entender que ya no iba a estar. La Biblia enseña en el versículo 20 que Saúl como que desmayó, ¿cierto? Literalmente y emocionalmente. Quedó impactado. Y vio ahí cómo se le decía, ¿verdad? Lo que se venía, lo que iba a ocurrir, lo que iba a ocurrir después. Nosotros podríamos habernos quedado ahí nomás, pero me impacta lo que pasa después en el capítulo 31, donde todo lo que hizo Saúl, ya sabemos, ¿verdad? Que el Señor lo había desechado, ¿verdad? Ya estaba, el Señor había dictaminado, ¿verdad? Lo que iba a pasar con él, pero yo creo que cuando él fue con esta mujer adivina, yo creo que ya fue la gota que rebalsó, ¿cómo se dice? El vaso de agua para que él tuviera la muerte que tuvo. No sé, yo pienso que si se hubiera arrepentido, si hubiera habido una pizca de humildad en él, el Señor ya le había quitado el reino de sus manos, pero no era necesario que tuviera este fin, ¿cierto? Haciendo así un análisis, pensando, ¿verdad? En eso. Nunca debemos de pensar tampoco nosotros eso, de que, como entregado totalmente al orgullo o estar lejos de Dios. Qué triste que Saúl no fue capaz de hacer este análisis, de volverse a Dios, aunque fuera el último momento. Y el capítulo 31 habla, dice el versículo 1, nosotros lo vimos el domingo, dice, los filisteos pues pelearon contra Israel,
Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisuá, hijos de Saúl. Y el versículo 3 dice, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y fue muy herido por ellos. En el versículo 4 vemos que él le dice, ¿verdad?, a su escudero, traspásame, es decir, mátame tú, porque si no, estos se van a burlar de mí. Y dice que su escudero no quiso hacerlo, ¿verdad? Era su, imagínense, su señor, todo el tiempo habían estado juntos, yo creo que no quiso, le dio, no sé, temor. Dice que entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. El versículo 6 dice, así murió Saúl en aquel día, junto con sus 3 hijos y su escudero, y todos sus varones. Qué triste. Y qué triste que el versículo 8 diga que aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y el 9 dice, y le cortaron la cabeza, le despojaron de sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. Y el 10 dice, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Oh, qué triste. Esto estudiamos el domingo, y a propósito del orgullo, yo no podía poner otro ejemplo que hable de las consecuencias que trae el orgullo de un hombre, el orgullo de una persona que lo lleva tan lejos que no es capaz, que no tiene la capacidad para volverse a Dios ni siquiera en último momento. Y tristemente, este pasaje que vemos de Saúl y muchos otros donde sabemos que Saúl, wow, cuánto falló, cómo se equivocó una vez tras otra. Tristemente, lo que vemos de Saúl pareciera tan lejano a veces cuando lo estudiamos, pero ¿sabe qué? Le digo algo. Tristemente, este pasaje que estudiamos, ¿verdad?, de este corazón tan lleno de orgullo en Saúl, se repite cada día en nuestros tiempos, se repite cada día en medio de la iglesia del Señor, se repite cada día en los corazones de muchos que a lo mejor inician bien, pero sabe que el camino los lleva, en vez de acercarlos a Dios, los lleva a alejarse de Dios. Esto que vemos de Saúl es triste, pero es muy recurrente, es muy repetitivo también en la iglesia, en los que se llaman hijos de Dios, en los que se llaman pueblo de Dios, en los que Dios llamó a tener una vida de humildad, de mansedumbre, de siervo, poniendo el Señor mismo su ejemplo de vida como alguien humilde y manso. Y qué triste que la iglesia de hoy experimenta este tipo de orgullo, este tipo de arrogancia, y muchas cosas se hacen y el Señor ni siquiera está ahí. Cuando nosotros hacemos este análisis de la vida de Saúl, a mí me entristecía, muchas veces lo hemos visto, pero este domingo me pasaba eso. Como le digo, cada quien dice, a mí me dio tristeza esto, a mí esto otro, pero a mí me da tristeza cómo terminó, cómo se cumplió lo que él fue a buscar con esta divina. ¿Cómo es que así le pasó? Yo creo que esto último que hizo fue lo que provocó esto tan triste, y que el Señor en su misericordia, en su gran amor, fueron movidos, ¿verdad? Como veíamos el domingo, en el versículo 11 dice que algunos que estaban en Jabes, eso es milagroso, eso es de Dios nomás, fueron movidos a ir a buscar el cuerpo, se hicieron los valientes y pudieron hacerlo. Pero qué impactante el ejemplo de Saúl. Sí, bueno, los de Jabes de Galaad sabían muy bien que tenían de algún modo, le debían no mucho a Saúl. Por si no recuerdan, eran estos hombres a los que llegó este grupo extranjero y les dijo que no los matarían si se le quitaban un ojo, ¿se acuerdan? Y ellos temerosos fueron a pedir ayuda a Saúl y Saúl los liberó. Bueno, lo importante de esto, con la historia de Saúl, simplemente se entiende el texto base que tú tenías en Proverbios 11:2, que dice que cuando viene la soberbia también viene la deshonra. Y lo que está hablando mi esposa respecto al ejemplo de
De Saúl. Saúl es simplemente que esta soberbia a él le llevó a tener un final tan triste que simplemente en vez de él morir con todos los honores de un rey, Pues con sí. todo el honor que él podía haber tenido, ¿verdad? Siendo el rey de Israel, siendo un hombre que ganó muchas batallas, siendo un hombre que empezó bien, en vez de terminar su vida en honra, terminó su vida literalmente en deshonra. Por eso él habla a Saúl que antes de quitarse la vida, él dijo, no quiero que me escarnezcan mis enemigos, ¿no? Prefiero yo quitarme la vida antes de que ellos me la quiten de una manera deshonrosa. Peor todavía. Claro, y terminó de igual modo siendo no muy honroso su final, ¿verdad? Terminando él mismo con su vida y asimismo, luego los filisteos llevándose el cuerpo, decapitando los cuerpos y bueno, ya conocemos un poco mejor la historia, ¿verdad? Pues Pero sí. lo importante es entender que el texto de esta parte de la soberbia respecto a al resultado en deshonra es eso. Quien se considere autosuficiente no tendrá honra. Al contrario, vivirá en deshonra, vivirá en vergüenza, porque quien pone sus fuerzas y pone todo su empeño en el yo, a la larga no es Termina Dios, mal. ¿verdad? El final no será Dios. El final no es Dios. Nosotros es como cuando vemos muchos ejemplos, ¿verdad? De gente que empieza bien y termina mal. Y uno dice, ¿por qué terminó mal si iba tan bien? Entonces, cuando nosotros vemos la gente que buscó a Dios, ninguna terminó mal. Toda la gente que puso su confianza en Dios, Su que final puso fue su bueno. esperanza en Dios, todo su final fue bueno. Siempre tuvo un final de honra. Podemos ver nosotros, por ejemplo, el caso del mismo Elías, ¿no? Una vida de tantas problemáticas que vivió, pero dice la Biblia que en un momento estaba con Eliseo y de repente viene un carro de fuego, los separa Oh, sí. a ellos dos y de repente Elías se va en un torbellino y uno dice, oye, qué impresionante, ¿no? Era un hombre Quedó en la que, historia. claro, que no tenía a lo mejor con bienes, ni posesiones, ni nada de lo que hoy la gente busca, pero esa honra de decir, no, yo a este me lo llevo vivo, es para mí es un hombre mío, ¿no? Qué honor. Que me busca, claro. Y asimismo nuestro Señor Jesús resucitó de los muertos, el Señor se apareció más de 500, ascendió al cielo de manera Uf. visible, los Claro. discípulos fueron fortalecidos por él, porque al Pero verlo antes de eso, ascender, claro, lo humillaron, lo claro, maltrataron. pagó el precio, Oh, ¿verdad? Pues sí. Pero su orgullo o todo lo humano que podía tener él estando en un cuerpo de hombre lo puso a los pies del Señor. Y asimismo los apóstoles. Podemos ver nosotros que luego de la resurrección del Señor y la ascensión del Señor, vemos en los discípulos, sobre todo en Pedro, ¿verdad? Que es el caso que muestra más orgullo anterior a Jesús. Vemos cómo su orgullo fue en decadencia. Pues sí. En los últimos casos que vemos de algún poco de orgullo, él para con Dios es antes de, o cuando recién vino el Espíritu Santo y comenzó esto en él de esta transformación, ¿verdad? De ir considerando el cambiar en la medida en que fue conociendo la doctrina del Señor, que ahora los gentiles, el Señor también los llamó a arrepentimiento y para él fue así como que esto es difícil de aceptar, pero fue muriendo a eso Pues y sí. aceptando ese llamado, ¿verdad? De parte de Dios. Y vemos cómo, porque muchos piensan lo contrario, muchos piensan que, yo nazco de nuevo, soy nuevo, no, nada me afecta, nada, no tengo que morir a nada. Pues No, por eso dice la Biblia que nosotros diariamente tenemos Cada día. tenemos que vivir derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Es por eso que el ejemplo de Saúl es tan contingente además, ¿verdad? Sí. Porque lo hemos estudiamos toda su vida, ¿verdad? Claro. Y es importante entender y considerar que quien no se considere orgulloso debe de entender esto, que quien se considere sí autosuficiente es igual de orgulloso. Sí. No, hay algunos que dicen, pero son autosuficientes, eso es mero orgullo, ¿verdad? No depender Todo pueden de solos. Dios, claro. Todo lo logran solos. No necesitan a nadie. Es más, se sienten orgullosos de lo que De logran no depender de los demás. solos y de no estar con nadie, de no ver a nadie. Claro, sí. No. Estamos mal. Tenemos que hacer este análisis. Por eso veíamos, como decía mi amor, el ejemplo de Saúl tan contingente. Sí, y eso es lo que le da comprensión al texto que leíamos, ¿no? Que dice, Claro. cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. O sea, sin lugar a dudas debemos de considerar que si nos consideramos autosuficientes y no dependientes, ya entendemos cuál es el final, ¿verdad? El final del autosuficiente nunca será honra. Nunca será honra. Es triste, por ejemplo, ver gente que se dedica al trabajo, ¿verdad? Y lo único que quiere es hacer surgir a su familia
y que surjan y que estén bien y darles de todo y surgir y tirar para arriba, como se dice acá en Chile. Y cuando tú ves que este hombre termina su época de padre, los hijos no quieren nada con él porque dicen nunca estuvo. Nunca Siempre tuvo la conmigo. esposa dice, no, a mí me dio solamente lo material, pero lo Mal afectivo marido. no me dio tiempo, no me escuchó. Y el marido después va a decir, pero si trabajé toda mi vida por darles algo, y dice, pero no era lo que queríamos, porque consideró hacerlo en sus fuerzas. Cuando tenemos al Señor, su palabra nos instruye, nos guía a lo que tenemos que hacer, ¿Y cómo? Nos Claro. muestra el camino. no lo que queremos hacer. Pero para eso hay que ser humilde. Claro, Porque todos decimos, sí, yo sí quiero de Dios, sí, que Dios me guíe, pero a la mera hora igual hacemos lo que queremos. Creemos que estamos obedeciendo a Dios, algunos también hay así, que se disfrazan, ¿no? O es un autodisfraz engañoso, o se engañan ellos mismos, pero en realidad no están con su vida puesta en el Señor. Por el orgullo, porque en el fondo está el orgullo. claro que sí. Las consecuencias de eso es la deshonra, la vergüenza. Hoy día es muy común ver estas consecuencias en la vida de muchos, incluso que se llaman, como decía yo, hijos de Dios, pero viven de esta manera y aún se preguntan, yo, ¿por qué me pasa esto? Pues, ¿por qué será? ¿Cierto? ¿Por qué ocurre esto en mi familia? ¿Por qué pasa esto conmigo? ¿Por qué pasa esto con tal cosa? Vergüenza, deshonra, que son las consecuencias del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia, de la rebeldía y todos los sinónimos que pudiéramos ver. Vemos este ejemplo de Saúl cómo terminó de una manera que no era necesario. Pero qué triste, mis hermanos, que el Señor complete su obra en nosotros, en cada uno. Por eso estudiamos, para que nosotros no vivamos de esta manera, porque el que tiene un corazón orgulloso, mire, tiene muchas consecuencias. Hoy día vamos a mencionar algunas, pero hay muchas cosas que son consecuencia de alguien que tiene un corazón lleno de orgullo. Si nosotros somos hijos verdaderamente de Dios, no podemos ser así, o no debiéramos ser así. Debe de ser al revés. Así como hablamos tantos ejemplos de hombres y mujeres que Dios llamó y vemos cómo era su vida, pero tuvieron un cambio. Y sin duda, el que rinde su vida, su corazón al Señor, su fin va a ser bueno. Pero el que no, su fin, dice la palabra, que va a ser de vergüenza, de deshonra. Es más, el mismo texto da la respuesta. Dice Proverbios 11:2. Dice, cuando viene la soberbia también viene la deshonra. Dice, pero con los humildes está la sabiduría. Así es. O sea, ahí está la diferencia, ¿no? La sabiduría, es más, la Biblia después nos habla y nos dice, ¿quién quiere sabiduría? Dice la Biblia, el que quiere sabiduría, dice el texto, pídala a Dios, el cual va a dar abundantemente, sin medida, ¿no? Sin reproche a todo el que le pida. Cuando necesitemos sabiduría, pues vamos a los pies del Señor. Él es el único que nos puede guiar. Y para pedir sabiduría, primero hay que reconocer que no tengo sabiduría. Pues sí. Y segundo, que hay una fuente de sabiduría, ¿verdad? Que es Dios. Y ahí todo cambia, ¿verdad? Simplemente es analizar un poco la palabra de Dios y someternos a ella, ¿no? Y es lo que Dios demanda de nosotros. Así es. Así que recuerde, alguna de las manifestaciones del orgullo entonces es, mire, la deshonra y la vergüenza. No lo olvide, anótelo por ahí y anótelo en su mente, en su corazón, y que el Señor nos ayude a todos nosotros. Mire, pareciera que en un tiempo más vamos a poder volver a reunirnos como iglesia, ¿cierto? Porque en algún momento irá a pasar la pandemia, sea en unas semanas más o un poco más tarde. A lo mejor no pasar, pero ser llevadera, ¿no? Pero en algún momento, como decíamos, que no seamos los mismos, que volvamos, que seamos diferentes, que tengamos un corazón, mire, entregado al Señor, que haya habido un cambio, que haya habido un proceso, un avance en este tiempo, de que hemos estado en casa, que hemos estado con la familia, que hemos tenido tantas situaciones, algunos más difíciles, otras más simples, para algunos ha sido bueno, para otros no tan bueno, en fin. Pero sea como sea, que este tiempo que hemos vivido no sea en vano, que el hecho de todo lo que ha pasado a nuestro alrededor, que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, de su pueblo, de sus hijos, que no sea en vano, no es un tiempo que íbamos a estar paralizados, estancados o como en blanco.
este es un tiempo de mayor crecimiento, por lo menos así debiera de ser, porque estamos a un clic, estamos a un segundo de estar atentos a la palabra de Dios, de dejar que Él obre en nosotros. Debemos esforzarnos. Y recuerde entonces, esto como primer punto, que viene del corazón orgulloso, que es la deshonra y la vergüenza. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Así es. Mire, otro, contención. Cuando hay orgullo en la vida de una persona, viene la contienda. Contienda, pleitos, problemas. Hablo de problemas, de problemática, casi parecido al que no tiene paz. Claro, no es Pelea con todos. No es la contención de, yo te contengo. No, no es de contener. Es de pelear directamente, de ser pleitero, de contencioso. Claro, como que todo su alrededor tiene que ver con eso, ¿cierto? Porque no, o sea, también podemos tener a veces pleito o No, discutir. podemos tener diferencias. Sí, es diferente. discutir, ¿cierto? Pero nosotros sabemos cuál es el proceso cuando hay diferencias, Claro. ¿cierto? Supuestamente estamos entrenados, ¿cierto? La Biblia nos muestra un camino, pero esta contienda tiene que ver por eso con los orgullosos. Mire lo que dice Proverbios 13:10, dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Usted sabe que concebir es como dar a luz, ¿cierto? Es como cuando, como que algo nace, ¿cierto? Entonces, el que tiene soberbia, el que tiene orgullo, por consecuencia, dará a luz la contienda. Es decir, el orgulloso, y ponga mucha atención, otra manifestación del orgullo, el orgulloso es peleonero, conflictivo, para que lo digamos en palabras simples. El Dios habla hoy, dice, el orgullo solo provoca peleas, en Proverbios 13:10. El orgullo solo provoca peleas. Una persona con orgullo siempre va a tener pleitos, con el hijo, con la amiga, con la vecina, el marido, con el amigo, con la esposa con los hijos. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo, como consecuencia, trae esto de los pleitos, de las peleas, de las discusiones, de no estar de acuerdo. Porque la persona orgullosa tiene un problema grave, que es muy común y suena fácil decirlo, pero esto genera mucho conflicto. El orgulloso siempre cree que tiene la razón y que los demás están equivocados. Además, el orgulloso se siente que es el mejor de todo, el que hace todo, el que busca todo, es el número uno en todo. El que tiene solución a todo. Justamente. Que su palabra es por sobre todo. Entonces, esto es interesante porque si hay que hacer un análisis, ando peleando con medio mundo, me peleo con mi primo, con mi hermano, con mi amigo. Claro, con todos tener problemas, ¿no? Es un análisis simple pero profundo. Un profundo. tiempo me alío con uno, después me alío con el otro, y ahí estoy como... O a lo mejor con todos me peleo, un tiempo estoy peleado con uno, al otro con otro y así. ¿Qué está pasando? ¿No debiéramos hacer un análisis en nuestro corazón? Porque no podemos atribuir que soy pleitero, por ejemplo, no sé, atribuirlo a otra cosa. No, es que me tienen mala, no me quieren. ¿Seguro que no le aman? ¿Que no le quieren? ¿Que lo persiguen? Hay que analizar. Hay que analizar. No me entienden. Claro, hacer ese análisis sería tener, ¿verdad?, un poco de humildad, el hacer este análisis. Mire, en Santiago 3:16 dice, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Se atribuye algo más a esta raíz de orgullo. Mire, el orgullo trae contención, que a su vez trae toda obra perversa. Qué peligroso es el orgullo, es como una serpiente, como una cascabel. Las cascabeles son las venenosas, son esas que si a usted lo picara una cascabel no la cuenta de nuevo. Qué interesante ver que el orgullo, mire, ya que traiga contención, pleitos a nuestro alrededor y que no podamos tener paz con nadie, ya eso es, mire, ya es muy complejo. Pero que además traiga toda obra perversa, qué terrible. Esta obra perversa, todas estas consecuencias, mire, en su vida, en su hogar, incluso en la iglesia, todo, mire, todo se llenará de basura espiritual, simplemente por tener este orgullo. Esto de los pleitos, de la contienda, se ha hecho muy famoso ahora, en este tiempo de pandemia.
si lo analizamos, los pleitos. Fíjese que el hecho de que llevamos y vamos en el segundo año de pandemia, hay muchos estudios que se han hecho y el hecho de haber estado así ha provocado que mucha gente esté en confinamiento, cuarentena, ¿cierto? Entonces, esto ha generado mucha polémica. No solo se ha hecho famoso, ¿verdad?, el pleito ahora, porque hay mucho confinamiento y hay personas que no son capaces de tener una vida en paz, tranquila. Y el hecho de estar más juntos les genera más pleitos, más problemas, más que antes. No solo se han hecho famosos entonces los pleitos, las contiendas, sino que se han hecho famosos los psicólogos, los psiquiatras. Porque el ser humano, ¿verdad?, quiere solucionar los pleitos, quiere solucionar los problemas, quiere solucionar las contiendas y busca ayuda. Pero busca ayuda en esto, en un psicólogo, en un psiquiatra. Y a muchos les gustan los diagnósticos, entonces reciben los diagnósticos, dice, su problema se va a solucionar, tome una pastilla. Su problema se va a solucionar con una terapia y así. Y puede que le ayude por un momento, pero hay que hacer un análisis. ¿Por qué de verdad yo tengo estos pleitos? ¿Por qué está pasando esto? Y no atribuirlo, bueno, sí, atribúyalo a alguno, no sé, puede ser que sí le afecte, puede tener alguna discusión, ¿verdad?, por espacio, por la pandemia, las cuarentenas, pero siempre no lo creo, ¿cierto? Porque el que es cristiano, el que es hijo de Dios, la que es hija de Dios, no se va a quedar en esto, y mucho menos va a buscar ayuda humana, sino que va a ir al Señor y va a tratar de entender qué está pasando. Mire, aquí tiene una respuesta. Aquí hay una respuesta que es de parte de Dios, que muchos pleitos, muchas contiendas vienen por el orgullo que hay en el corazón del hombre, en el corazón de las personas, aunque alguien diga, no, yo conozco a Dios, no soy orgulloso, ya dijo eso, ya tiene orgullo. Qué buena la fama que ha surgido a raíz de esta pandemia, ¿cierto? De los encierros, de estar mucho juntos. Qué bueno también que se hagan famosos algunas ramas, ¿verdad?, de la ciencia. Me alegro mucho y nosotros con mi esposo más que nadie reconocemos, ¿verdad?, las ciencias y cómo Dios ha dado la sabiduría al hombre para que estudie cómo ayudar al ser humano y todo. Pero le digo algo, no debemos olvidar esto y ponerlo como en primer lugar con respecto a los pleitos y las contiendas. La verdad de la Biblia sigue presente, latente, certera y real. Hoy, igual que ayer, hoy, igual que antes de que se viniera la pandemia, es la misma realidad que está aquí en la Biblia, que era antes, ahora y será por siempre. Es decir, pueden haber muchos pleitos a su alrededor y la gente lo puede atribuir a muchas cosas y situaciones. Y bueno, algún caso puede que sea así, pero le digo algo, la Biblia nos muestra el verdadero orden que debe llevar el hombre en su corazón para evitar todas estas situaciones que van a tener un mal final. Y la Biblia es tan clara que nos muestra, ¿verdad?, cómo el hombre primero debe analizar su corazón y ver si hay ahí orgullo, si hay una raíz de orgullo, si hay, aunque sea una pizca de orgullo, antes de pedir diagnósticos, antes de buscar en estadísticas. Sobre todo, mis hermanos, nosotros, lo primero que tenemos que analizar es el corazón. ¿Por qué estoy teniendo tantos pleitos con mi esposa? ¿Por qué estoy teniendo problemas con mis hijos? ¿Por qué tengo problemas con mis familiares, amigos? ¿Por qué? ¿De verdad me afecta la pandemia? Porque esa respuesta es fácil. No, es que estoy estresada por la pandemia. Estoy estresado. No es que me afecte, que ya necesito salir a trabajar, es que ya necesito salir con libertad. ¿Seguro? Porque puede ser que sí le afecte un poco, ¿cierto? Pero le digo algo, tal vez muchos justifican sus pleitos, sus problemas, sus peleas, el ser ahora más peleonero que antes, más problemática que antes con la pandemia. Pero le digo algo, es muy probable que la raíz de todos estos problemas sea el orgullo, sea la soberbia. Bueno, yo creo que es importante el considerar por qué la Biblia habla de ser contencioso y por qué da estos ejemplos de contencioso. Tenemos que entender varias cosas. Primero,
el de dónde viene eso de ser contencioso. ¿Viene de Dios? Porque hay gente que le gustan los pleitos, o que siempre está metida en pleitos. Pues sí. Y hay gente que realmente no ha nacido de nuevo, y eso es comprensible viéndolo desde una perspectiva general, ¿no? Es comprensible conocer a alguien que sea contencioso o peleonero, o le gusta el pleito, le gusta estar siempre en problemas, porque primero no ha nacido de nuevo. Y segundo, Bueno, ya eso, claro. Eso ya. y segundo, porque evidentemente la Biblia nos llama a entender que eso no viene de Dios. Es por eso que quien esté dispuesto a siempre estar en pleitos tiene que hacer un análisis de dónde viene eso. Es más, en Santiago 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene eso? Y Santiago lo responde con una pregunta, dice, ¿no son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, dice, esto de ser contencioso no viene de Dios, dice Santiago, dice, viene de ustedes. Es algo que está en ustedes. Es por eso que debemos entender que esto de ser contencioso es algo con lo que debemos de luchar, porque Dios nos llama, como decía mi esposa, a nosotros incluso en medio de la diferencia. Por eso podemos tener diferencias, pero ser contencioso es diferente. Esa persona que le gusta el problema, que le gusta decir cosas que hieren al otro. Nosotros sí hemos conocido gente así, yo sé que usted también. Gente que saca algo de atrás que dice, no, yo sé que si digo esto le va a molestar. Yo sé que yo le tengo una yayita por ahí, yo sé con qué lo hiero, ¿no? Y así hay gente que dice, no, discúlpame, te dije eso para herirte. Porque es gente que es contenciosa, está dispuesta a decir cosas que hieran al otro en vez de frenarse. Yo creo que el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos guía a toda verdad y a toda justicia, incluso en un pleito, incluso en una diferencia. Nos guía a calmarnos, por eso debemos de, si ambos en un hogar son cristianos, son creyentes, deberíamos de llegar a un momento donde alguien frena la situación, ¿no? Y además de eso, poner todo en las manos del Señor para hacer las cosas bien. Y a lo que yo quiero llegar es algo muy simple. No se trata de, ay, somos aquí puro amor, no tenemos problemas, ¿no? Sí los vamos Siempre a tener, van a haber y vamos a tener problemas. diferencias y todo. Pero bueno, luego de que pasó el problema, ya se acabó. Cuando ya tenemos la diferencia, entendemos por qué la diferencia, pues ya se acabó. Después ya, ahora no tengo por qué enojarme después con el hijo, creo que con la esposa, después con el otro hijo, después con el otro, después me voy con la suegra, con la mamá y con el papá y hasta después está metido el primo de la hermana, de la mamá, del tío que vive por allá y uno dice, ¿y ese caballero qué onda? Hablando de todo el mundo, hablando mal de la gente, burlándose de las personas para entrar en pleito. Eso es verdad, mis hermanos, una condición de una persona que tiene una lucha a la cual no ha vencido, porque si ha nacido de nuevo, debe luchar contra eso y debemos de tener humildad respecto a nuestra actitud, ¿verdad? Y respecto a nuestra manera de pensar y de hacer las cosas. Yo creo que por eso es la importancia de estos tiempos en los cuales usted evidentemente sale toda la semana y trabaja toda la semana. Algunos, gracias a Dios, han podido permanecer con su trabajo en casa, ¿verdad? Y no tienen que salir. Pero eso genera un estrés, genera una condición, ¿verdad? Que es inusual para nuestra manera de vivir, ¿no? Cotidiana, de salir y volver y todo. Pero eso no quiere decir que sea una justificación para el pleito o para ser contencioso. Pues sí. Al contrario, nosotros debemos de dar gracias a Dios de que en medio de toda esta situación a usted no le ha faltado nada, no ha perdido su trabajo. Es más, hemos visto milagros de hermanos que sin trabajar les han pagado su sueldo y Dios les ha provisto sus necesidades y el gobierno se ha encargado de dar bonos y esos litigios por los dineros, etcétera, mil cosas. Hemos visto la mano del Señor y eso debe de generar en nosotros paz. Pues sí. Así el Señor nos habla en su palabra, ¿no? Y esforzarnos en el consejo del Señor. Y qué interesante ver esto, que también es como lo que genera el orgullo. Hermanos, debemos hacer este análisis y dejar de lado eso. Podemos hacerlo. El que se esfuerza, cierto, y se da cuenta, va a saber que si va a ir en pos del Señor, tiene que tener una humildad, una sencillez y reconocer que a lo mejor fuera del estrés y de otros problemas, la verdad que hay orgullo en su corazón y esto le genera estas consecuencias. Por eso que es importante darse cuenta y reconocerlo y hacer este análisis. ¿Por qué me pasa eso? Y analizar. Y saber que la palabra mucho antes nos muestra
¿Cómo es el camino, verdad, del orgullo? Para nosotros apartarnos de él. Esta es otra entonces consecuencia o manifestación del orgullo. Recuérdelo, las contiendas, los pleitos, ahí andar de peleonero. Analícelo antes de hacer cualquier otro análisis. Véalo a la luz de la palabra, ¿ya? Es entonces el otro punto importante, otra cosa que surge como manifestación del orgullo. Mire, otro, para que podamos hoy día concluir estos puntos. Depresión. Y esto es interesante. Mire, dice Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate. ¡Uy! Aquí hay otra realidad. Yo creo también, y tengo que decirlo. Antes de buscar ayuda de cualquier tipo, la primera ayuda, mis hermanos, que tenemos que buscar es la de Dios. Es su palabra. Ahí están las respuestas al corazón del hombre. Y si es necesario, ya verá lo demás. Pero miren lo que dice Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate, es decir, el orgullo. La primera definición de abatimiento en el diccionario es deprimido. Qué sorprendente que la soberbia pueda llevar a una persona a la depresión. Mire, cuando habla de abatir, de abatimiento, el significado de esta palabra, los sinónimos son los siguientes, se los voy a compartir. Mire, deprimido, bajo, ¿cierto? Como que anda por el suelo, rastrero, triste, alicaído, decaído, desanimado, desalentado, apesadumbrado, desfallecido, agüitado, apocado, que es distinto, deprimido nuevamente. La definición también de abatimiento es que ha perdido la fuerza y el ánimo. Otra definición es derribar, bajar, tumbar, abatir una fortaleza, hacer que baje una cosa, tirar para abajo. Cuando yo veía las definiciones y todo lo que muestra con esto del abatimiento es importante, porque si alguien tiene dudas de lo que significa este término, no hay duda de que tiene que ver, ¿verdad?, con el ánimo, con la persona, ¿verdad?, que se siente, como dice un poco, como se usan estos términos, ¿no?, desanimado en el corazón, como muy abajo, ¿no?, como que le cuesta, como que ya no tiene fuerzas, como que no tiene ánimo, que no es fuerza física, no es fuerza para levantar cosas pesadas, sino que es fuerza del corazón. Otra manifestación, mire, del orgullo es la depresión. La soberbia del hombre le abate. Qué importante. Muchos estudiosos hablan de que la causa principal de la depresión, si no es un desequilibrio químico, es decir, por ejemplo, si una mujer, ¿verdad?, está embarazada, tuvo su bebé, va a tener un desequilibrio químico, es decir, se le van a mover todas sus hormonas por el proceso, ¿verdad?, del embarazo, del parto. Entonces es muy probable que después que tiene, ¿verdad?, a su bebé, pase un tiempo como abatida, ¿cierto? Como media triste, como un poquito así. Es más, se le llama depresión posparto. Claro. Pero esta depresión posparto es química. Es química. No es porque alguien tenga problemas en el corazón ni nada. Y va a ser tan real la tristeza que tiene, el llanto, que va a echar de menos al marido, que va a echar de menos todo, se va a sentir triste. Bueno, la va a expresar de distintas maneras, ¿cierto? A eso se refiere. Si no es algo así, por un movimiento hormonal o por un desequilibrio químico que también le puede pasar a alguien, por ejemplo, que también tiene movimientos hormonales o ahí algo le pasa con las hormonas, a las personas que tienen problemas de tiroides. Hay muchas enfermedades diversas asociadas a las hormonas. Entonces, cuando hay este movimiento hormonal, o por ejemplo, ¿cómo se llama?, la menopausia también tiene movimiento hormonal, eso es distinto. Eso es algo químico, que es cierto, los doctores tratan,
Y puede sentirse triste, puede sentirse desanimado o desanimado y puede sentir estas cosas, pero es diferente. De la tristeza, la depresión, el abatimiento del que estamos hablando, tiene que ver con el corazón, con algo espiritual. Y como le decía yo, una de las principales causas de la depresión, esto incluso lo han dicho los estudiosos, los médicos, etcétera, que cuando no es, como le decía yo, un desequilibrio químico, es la autolástima. Lo que provoca que muchas personas caigan en esto de la depresión es la autolástima, la autocompasión, que mire, ponga mucha atención, es una forma sutil de orgullo. ¿Verdad? El sentir es que yo no valgo, es que no puedo, es que nadie me quiere, todos me odian. Nadie yo. Porque es una preocupación por sí mismo. Entonces la persona cae en esta autolástima, en esta autocompasión, y los estudiosos dicen que es la principal causa de depresión. Y hoy día nosotros, ¿verdad?, los estudiosos de la palabra, les podemos aclarar que es una forma sutil de orgullo. O sea, es difícil decir esto y explicarlo, porque el que se siente deprimido, cabizbajo, quisiera que le dijeran, pobrecito, voy a orar por usted, para que Dios le ayude. Qué bueno, oremos. Y estamos dispuestos a orar y lo hemos hecho, pero lo primero que hacemos es que hay que aclarar el corazón. Si no hay un problema hormonal o algo que está ocurriendo médico en la persona, lo primero que debe de indagar una persona que conoce la palabra es el corazón del que se siente deprimido. Porque es una forma también de orgullo el sentirse de esta manera. ¿Cómo podría entonces salir adelante alguien que tiene esta situación? Es difícil, porque se deja llevar por esta autolástima y se sumerge en ella, y qué difícil es, pero qué interesante saber que todo eso viene del orgullo y que también es un engaño, un autoengaño al hombre o de su propia concupiscencia o por la razón que sea, ¿verdad? Es un engaño y es opuesto a Cristo. Y no es que no pueda haber depresión, ¿verdad? Como algunos piensan. Claro que puede suceder, como decíamos, ¿no? O claro que podemos estar tristes, pero momentáneamente. ¿Puede nuestro corazón entristecerse, abatirse? ¿Puede alguien sentirse que está muy triste, pero no es pasajero? Claro, si a lo mejor perdió un ser querido, si a lo mejor está viviendo una así. Claro, es válido, pero tiene una razón del por qué. Del abatimiento del que hablamos, de esto que provoca el orgullo, es de lo que estamos hablando. Es cuando alguien no ha perdido a alguien, no ha vivido una situación difícil, sin embargo está sumergido en la autolástima. Déjeme decirle que esto entonces es otra derivación, es muy sutil, pero es de orgullo. Una persona que tiene orgullo puede llegar a caer en depresión, que es una tristeza constante de la cual no va a salir. Siempre va a estar, como dicen aquí, los decaídos, desanimados, cabizbajo, apesadumbrado. Nunca va a poder tener esta tranquilidad, ¿verdad? O como dice la palabra, el gozo del Señor, el sentir la confianza, incluso el tener o vivir en esta constante es opuesto a Cristo, porque es totalmente opuesto a la fe. Necesitamos estar nosotros atentos a esto. Mucho cuidado con el que es ligero de labios y dice, estoy deprimido, a veces con tanta facilidad. Pues no, a lo mejor tiene un problema momentáneo, ¿cierto? Y debemos de confiar en Dios, porque no es simpático ni chistoso usar estos términos sabiendo que vienen, ¿verdad?, del orgullo. Es cuando el ser humano, el hombre, cae en la autocompasión y en la autolástima, que es entonces, y sépalo bien ahora, una forma de orgullo. Claro. Incluso el texto dice la soberbia del hombre le abate. Y es interesante ver que hay una traducción que dice que por causa de la soberbia el hombre es humillado, lo que quiere decir simplemente que como el hombre tiene una expectativa de las cosas que quiere hacer y no le resultan, y no le logra, claro, no se lo deprime. logra. Como el hombre dice, no, yo en tanto tiempo voy a hacer tal cosa y no lo logra, se deprime. Eso es lo que está diciendo el texto. La soberbia del hombre, o sea, como él se considera
él considera hacer algunas cosas, la soberbia del hombre le humilla. Y es interesante ver que hay un texto en Mateo 23, versículo 12, yo simplemente voy a dar un texto paralelo, que Jesús dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, simplemente el Señor Jesús dando un texto muy similar a lo que dicen Proverbios, diciendo el Señor, realmente el que se considera tanto a sí mismo, ese orgullo no le va a llevar a ser enaltecido, sino a ser humillado. O sea, a ese abatimiento, ¿no? Decir, ¿por qué no me resultan las cosas? ¿Por qué no lo logro? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no me sale todo bien? Y ahí es donde viene esta depresión. Porque mucha gente dice, ¿pero por qué tiene que ver con el orgullo? Por eso. Porque la depresión viene por causa de la autosuficiencia, ¿no? Y como tú decías bien, esto de una preocupación por uno mismo, ¿no? Decir, bueno, yo no logré eso, no me va bien con nada, me casé mal, ¿no? Mucha gente Pobre de mí. Pobre de mí. Pobre de mí. Incluso el salmista en Salmos 42, versículo 5, cuando se sentía abatido, fíjense cómo era él, el salmista, dicen en Salmos 42, versículo 5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Fíjense la respuesta que él da, espera en Dios. Él mismo se anima. Aún dice, he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El 6 dice, Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto, dice, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo, dice, llama a otro, la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, dice el 8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Wow, o sea, lo que está diciendo el salmista es simplemente, estoy abatido, a ver, voy a hacer un análisis porque me siento así. Claro. Bueno, Señor, pero aunque me sienta así, yo sé que tú eres mi fortaleza y quita esto de mí, ¿no? No quiero ser autosuficiente, Señor, yo quiero confiar en ti, esperar en ti, saber que en ti está lo mejor, no en mis planes. Claro, me rindo ante que las cosas no salgan como yo quiero, pero que no sea mi orgullo lo que predomine, sino, Señor, que yo aprenda de esta situación a esperar en ti y a confiar en ti. Oh, sí, qué impactante. Vemos este ejemplo, mi amor, que dices tú, y yo creo que es el clamor que cada uno debiera hacer cuando está en esta situación. No tomar el camino fácil. Hoy día la tecnología, todo ha avanzado tanto que hasta los que somos hijos de Dios quieren camino fácil. Un diagnóstico médico, un medicamento para salir de esto. Pero ¿quién analiza su corazón? ¿Quién dice, a ver, como leías tú de David? Eso debemos hacer, mis hermanos. Por favor, no tomemos el camino fácil. En primer lugar, siempre estemos atentos y hoy día sepa y que le quede esto ahí guardado en su mente, en su corazón. Cuando se sienta así, abatido, triste, como deprimido, tiene que hacer urgentemente un análisis de su corazón y ver por qué se siente así. Y que podamos decir, como decía David, ¿por qué te sientes así, abatida, alma mía? Y confiar en Dios, porque tengamos claro esto hoy día también, que la depresión es cuando uno siente, ¿verdad?, autolástima, autocompasión, y es una forma sutil de orgullo, y el orgullo no agrada a Dios. Ninguno quiere, ¿verdad?, ir opuesto al Señor, sino agradarlo a Él. Por eso no podemos dejarnos entregarnos, ¿verdad?, al sentirse triste, deprimido, excepto, como yo le decía, muchos podemos vivir distintas situaciones y podemos pasar tristeza, sentirnos tristes por algún tiempo, momento, pero es pasajero, porque luego volvemos en sí, como lo hacía David. Es el llamado para nosotros, es lo que debemos de hacer. No, entonces, entregarnos a la depresión. Sepa hoy día eso, que la depresión es otra manifestación de que hay orgullo en el corazón. Y mire, como último punto, que hay muchos, pero como otro punto donde vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, si hay orgullo, es la destrucción y fracaso. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En el 16:5 dice, el Señor
no soporta a los orgullosos. Ese es, Dios habla hoy. ¡Qué fuerte! O sea, si alguno tiene duda de decir, bueno, no importa, si todos tenemos un poquito de orgullo. Claro, es una realidad para nosotros, pero debemos luchar en contra de eso. Por eso estamos haciendo este análisis, para que aflore, para sacar a la luz las problemáticas, la verdad de la palabra, y yo hacer un análisis a la luz de la palabra. Qué impactante que Proverbios 16:5 diga, el Señor no soporta a los orgullosos. Otra versión dice que Él los resiste. También en Santiago 4:6 dice, tras el orgullo viene el fracaso. No, tras el orgullo viene el fracaso, Proverbios 18:12. Y Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios. Como la otra versión, ¿verdad? No soporta. Claro, de no soportar. Qué impactante estos versículos con respecto a otra consecuencia, otras cosas más que afloran cuando hay orgullo, cuando un corazón vive de esta manera. Mire, la destrucción y el fracaso. Volvemos un poco a lo que hablábamos antes. No será un buen final para el orgulloso. No terminará bien el que es orgulloso. Claro, ¿cómo terminaría bien un orgulloso si con el puro versículo de entrada donde dice que el Señor no soporta a los orgullosos? ¿A quién le podría ir bien? Su final no es bueno, ¿no? Si Dios no le soporta. Imagínense, qué impactante. ¿Cómo sería entonces la vida de alguien a quien Dios no soporta, que Él aborrece, que Él resiste? Será una vida, mire, de puros golpes, de intentar cosas que jamás prosperarán. Es algo tremendo pensar que Dios no solo no le va a bendecir, sino que además está activamente resistiendo a los soberbios. Debemos recordar que la soberbia y la rebeldía son gemelas, ¿cierto? Casi iguales. Y casi siempre van juntas. ¿Hay rebeldía en el corazón de alguno de nosotros? ¿Cómo está la rebeldía? ¿Cómo está el corazón para identificar también? ¿Se rebela contra, no sé, la mujer se rebela contra su matrimonio? ¿Los hijos se rebelan contra los padres? ¿El hombre se rebela contra, no sé, lo que le toca vivir, mismo, contra Dios? ¿Se rebela contra lo que tiene que hacer? En fin, podríamos hacer una lista. ¿Se rebelan ustedes? ¿Nos rebelamos contra las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida espiritual? Ay, mire, cuidado. ¿Se rebela contra sus pastores? Wow, tengo que preguntar eso. Qué interesante, que el Señor nos ayude. Debemos de entender que el orgullo nada bueno trae. Ya lo sabemos, ¿verdad? O sea, decir nada bueno trae es muy bonito. Porque cuando estudiamos la palabra vemos que el orgullo solo trae, como dice el último punto, ¿verdad? Destrucción y fracaso. Como decíamos, ¿quién quiere esta clase de vida? Que el Señor, mis hermanos, nos ayude. No solo nos va a generar grandes problemas espirituales a cada uno de nosotros, sino que es el orgullo, lo que no, olvídese, no nos va a ayudar a poder ser verdaderos adoradores. Como hemos hablado del orgullo, ya sabemos que un principio básico de la adoración es, Señor, tú eres todo, yo no soy nada. Es un corazón rendido, una vida rendida a Él. Por eso es tan necesario hacer un análisis práctico, ¿verdad? Así como lo hacíamos ahora, con respecto a la vida, a lo que vivimos a diario. Porque es fácil decir, yo soy adorador, porque yo no tengo orgullo. ¿Seguro? Cuando hacemos este análisis, da más luz de la vida que llevamos. ¿Pero para qué? Para que aprendamos, a modo de enseñanza, para que nos esforcemos en quitar estas cosas que son un estorbo para nuestra vida, para nuestro caminar en el Señor. El Señor, mire, Él ya hizo, todo está hecho, todo está dispuesto. Lo único que nosotros tenemos que hacernos, mire, es, en primer lugar, ya nos arrepentimos, ¿cierto? Para el que es su Hijo. Pero ahora debemos llevar una vida que le agrade, que le honre. Como sabemos, dejando de lado todas estas cosas, ¿verdad? Que incluso el hombre va a luchar diariamente con muchas de ellas, porque son parte
del ser humano, de la naturaleza humana. Como decía el apóstol Pablo, imagínense él, un hombre, el apóstol que sí pagó un costo, pero él, siendo quien era el que decía, líbrame Señor de este cuerpo que le provocaba fallar, que lo llevaba para un camino que no era el camino hacia el Señor. Él decía eso, que lo librara de este cuerpo, de esta carne, ¿verdad? Para seguirlo bien. El apóstol Pablo, siendo quien es, con el testimonio que tiene, con la vida, con todo lo que quedó plasmado, hermanos, nosotros también, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacer este análisis y tener un corazón humilde? Y qué bueno que podemos hacer este análisis, pero también debemos de enfocarlo a lo que nos convoca a hacer este estudio, es de entender que nunca podremos adorar al Señor en espíritu, en verdad, si tenemos orgullo. Un corazón, como lo hemos dicho antes, con orgullo jamás podrá ser un corazón adorador. Y hoy día vamos a dejar hasta aquí con estos puntos y que nos vamos meditando en nuestras casas en todo esto, a la luz de la palabra, haciendo un análisis de nuestras vidas. A lo mejor hemos tenido distintas vivencias en este último tiempo y hasta hemos hablado con familiares, amigos, y todos nos llevan por un camino, pero tal vez ese camino por el que nos llevan es tan distinto al camino del Señor. Encáucense cada uno de ustedes y aprenda a analizar su vida a la luz de la palabra. Hoy tenemos este desafío, hacer un análisis de nuestro corazón y ver si hay en él orgullo, o cuánto de orgullo tenemos, o cuánto de trabajo, esfuerzo tenemos que hacer, y doblarnos delante del Señor y ponernos humildes delante del Señor y a los pies de Cristo. ¿Y por qué no? Hoy día no es el día. Claro que puede ser hoy. El día en que al que le ha costado tanto tiempo ser humilde, pues hoy día puede orar, doblar sus rodillas, reconocer sus errores y con la ayuda de Dios recomenzar, esforzarse. Y eso no solo le ayudará en su vida, sino que podrá encauzarlo para hacer lo que venimos buscando. Poder ser verdaderos adoradores y adorar al Señor en espíritu y en verdad. Así que eso, mi amor. Así es, volvernos, ¿verdad?, al Señor. Bueno, mis hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga, cuídense mucho y esperamos verles muy pronto. Que estén muy bien.